Hola amigos, yo soy Mon, por si tú no me conoces, y bienvenido a mi canal. Esta es mi historia, esta es mi experiencia. Todo empezó cuando yo tenía 21 años. Al principio todo empezó como una broma. Les juro que empezó como una broma. Yo recuerdo 20 de octubre más o menos, 20 y tantos de octubre. Yo les pongo contexto, yo estaba estudiando en la universidad, estaba ya en los últimos cuatrimestres. Por las mañanas estudiaba en la universidad y por las tardes iba a mi servicio social. Entonces, recuerdo que por esas fechas yo me empezaba a sentir muy cansada, pero lo atribuía a que pues en las mañanas me iba a la universidad, entraba a las 7 de la mañana y por las tardes me iba al servicio social. Empezaba mi servicio social como eso de las 2, 3 de la tarde. Y entonces salía hasta más o menos hasta las 6, 7 de la noche, y en lo que llegaba a mi casa, pues sí. Entonces, por lo mismo de que tenía clases corridas y luego mi servicio social, a veces no comía o desayunaba como tenía que desayunar. Y entonces nada más hacía una comida y mi siguiente comida era hasta que llegaba con mi mamá o a mi casa. Entonces yo empecé a sentirme muy cansada y realmente lo atribuía a eso, a que no comía bien y así. Un día que ya iba rumbo a la universidad en la mañana, y recuerdo que se subió un chico que olía como cuando tomas cerveza y estás crudo. Recuerdo que ese día me dio mucho asco, entonces como que me dieron muchas ganas de vomitar, pero pues yo lo atribuía a que la combi estaba chiquita, había mucha gente y así, y de hecho la persona que estaba al lado mío también abrió la ventana, entonces dije, entonces no, nada más soy yo. Después de eso recuerdo que llegué al servicio y como que lo único que sentía era como que me mareaba poco, no sé, como cuando se te baja la presión. Entonces yo pensaba que pues volvemos a lo mismo. Yo decía que era por lo mismo, que estaba muy cansada, que no comía mis horas y que a lo mejor estaba enferma de otra cosa. Y recuerdo que le empecé a escribir en ese momento a mi novio, que ahora es mi esposo. Y yo le dije, le empecé a hacer bromas y le empecé a decir que me sentía mareada y que tenía náuseas, cuando en la realidad no, o sea, no. Pero esa noche o esa tarde noche recuerdo que estando en la casa de mis papás, acostada en el sillón, me dio un dolor muy fuerte, como un cólico. Entonces yo lo atribuía a que ya me iba a bajar. Y sí, en efecto, al otro día me di cuenta que estaba un poco manchada. Dije, pues sí, ya me bajó y no pasa nada, ¿no? Pero eso duró solamente 2 días y era muy poquito. Entonces sí, después de eso sí le dije a mi novio, ¿sabes qué? No, esto sí está pasando algo. A lo mejor sí cabe la posibilidad de que estoy embarazada y ni lo sabemos. En el momento que yo hacía el servicio social subíamos 4 pisos y no había elevadores. Bueno, sí había elevadores, pero a veces no nos dejaban usarlos a nosotros. Entonces teníamos que subir y a veces nos mandaban a dejar varios documentos. Entonces subíamos hasta el 4.º piso y bajábamos conforme iban haciendo y ya. También frecuentaba mucho los camiones y yo soy de las personas que le gustaba sentarse hasta atrás porque era más fácil la bajada, porque casi siempre usaba los camiones en hora pico. Entonces prefería sentarme hasta atrás para que cuando me tocara bajar no tenía que atravesar todo, para no, pues porque luego la gente no es tan amable. Entonces, recuerdo que el día que le dije a mi novio, sabes que me tengo que hacer una prueba porque esto no es tan normal, me dijo que no vayas al servicio social y nos vemos aquí. Entonces recuerdo que fue un jueves que yo avisé que no iba a ir el viernes al servicio social, y el día viernes nos vimos aquí, nos vimos en su casa. Bueno, nos encontramos en el parque que está cerca de su casa, y yo llegué y en la mañana, para mi mamá yo estaba en el servicio social. Entonces llegué en la mañana y recuerdo que le dije, él me dijo que no, que a lo mejor nada más era como que una idea de mí. Y sí, o sea, al final de cuentas una parte de mi cabeza decía que no y la otra parte decía que cabía en la posibilidad que sí, porque pues claro, cuando tienes relaciones con alguien sabes cuál es el riesgo, ¿no? O cuál es la consecuencia que puede suceder.
Entonces, ya llegamos aquí. Recuerdo que, pues obvio, para hacerte la prueba de embarazo necesitas tomar mucha agua para poder ir al baño. Yo recuerdo que llegamos, tomé mucha agua y luego entramos, pero la prueba que él compró, porque yo no la compré, la compró él, fue de marca Farmacia. Entonces recuerdo que entré al baño y por aquí pues mi pipí como tal tocó la bandejita que trae la prueba de embarazo, se pintó y luego ni siquiera tardó 15 segundos, nada, o sea, se pintó súper rápido. Entonces, recuerdo que salí y le dije, no, o sea, esta prueba está mal, ¿no? Yo no estoy embarazada, esta prueba está mal porque como es una prueba económica, está mal. Entonces me dijo, bueno, ¿sabes qué? Para que te sientas más cómoda, vamos a pedir otra a la farmacia. Y le dije que sí. Entonces hablé a la farmacia y pedí una prueba de embarazo Clear Blue, de no las digitales, las otras. Y y pues que tardaba entre 40 y 45 minutos en llegar. Entonces en ese momento le dije, es que yo no he desayunado nada, vamos a la tienda a comprar algo y regresamos. Entonces fuimos a la tienda, recuerdo que la prueba tardó mínimo tiempo, o sea, fue súper rápido. Fuimos a la tienda y cuando veníamos de regreso, ya estaba el chico de repartidor de la farmacia, recibimos la prueba, que no sé qué, entonces entramos y me dijo, pues toma agua, ¿no? Entonces yo le dije que sí, pero eran tantos mis nervios, porque una parte de mí, repito, sabía que era la verdad, sabía que la anterior prueba no mentía. Le dije, no, ya tengo que ir al baño porque pues ya. Entonces recuerdo que me dijo, paso contigo y le dije, no, quédate afuera, yo solita entro. Y sí, en efecto volvió a pasar lo mismo. Por aquí tocó la bandejita, la pipí, se pintó y dio positivo, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento tocó, yo le dije que no quería que entrara. Obviamente yo tenía miedo, quizá a lo mejor no estábamos tan chicos, porque pues 21 años no siento que sea tan mala edad, pero económicamente y quizá mentalmente no estábamos preparados para tener un hijo, porque un hijo conlleva a muchas responsabilidades, no solo el mantener y tener y cuidar, ¿no? O sea, tienes que entender que tienes que entender que estás educando a una nueva persona y que de esa persona depende de ti para que sea un buen ciudadano, una buena persona. Entonces, además, en ese tiempo mi novio estaba estudiando, apenas había empezado a estudiar la carrera, él es más grande que yo y por diferentes razones no había estudiado la carrera, entonces yo iba a terminar la licenciatura, él no. Y en ese tiempo se dio de baja temporalmente porque se suponía que iba a regresar para el siguiente cuatrimestre, ¿no? Estudiábamos en la misma universidad, diferentes facultades, pero aún así, pues su carrera era demandante y como también trabajaba, decidió darse un tiempo. Entonces, cuando nos dimos cuenta que era positivo, recuerdo que entró y yo me puse a llorar porque obvio era mucha presión. El hecho de que, como le iba a decir a mis papás, como le iba a decir a mis suegros, yo sentía que al final de cuentas pues los habíamos defraudado porque pues ya llevábamos tiempo de conocernos y ya teníamos 4 años de novios, pero eso no daba más, ¿no? O sea, en el sentido de que pues no sé, todavía teníamos muchas cosas que entregar a nuestros padres, como un título, por ejemplo, ¿no? Entonces yo decía, no, pues si ellos nos dan, ¿cómo salirle con esto, no? Y además la confianza que nos dan el hecho de andar de aquí para allá. Y me refiero en el sentido de que mi papá cuando empezamos a hacer novios no era muy permisivo, o sea, era 1 hora, 2 horas y de regreso, ¿no? Entonces conforme fuimos avanzando, pues daban más permisos, ¿no? Entonces yo sí me sentía muy culpable, aparte de que, pues les repito, él estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y, y yo decía, no, o sea, no le puedo quitar esa oportunidad a él porque al final de cuentas yo iba a terminar la licenciatura y él estaba empezando. Entonces recuerdo que me dijo, o sea, fueron reacciones contrarias porque yo lloraba de desesperación, de decir, no, o sea, esto no está bien, repito, porque no teníamos un trabajo fijo, porque no ganábamos dinero,
porque sabíamos todo lo que conllevaba, porque teníamos que decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entonces, recuerdo que entró y me dijo así de, ay, muchas gracias, es algo que yo siempre había querido y pensé que nunca iba a tener, vas a ver que todo va a estar bien, no vas a estar sola, yo te voy a ayudar. Pero una parte de mí decía, no, o sea, a lo mejor estas pruebas están mal, ¿no? Porque a lo mejor están mal, no puede ser que esté yo embarazada. Y lógico mi pensamiento, porque si sabía todo lo que había pasado, pues era obvio, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento le mandé la foto a mi mejor amiga de la universidad. Le dije, ¿sabes qué? Mira, dieron positivo ambas y no sé. Y ella me dijo así como de, no te preocupes, todo va a estar bien. Las cosas pasan por algo. Y entonces, les repito, una parte de mí, yo sentía que era como el diablito y el ángel. Y el diablito decía, no es cierto, no estás embarazada. O sea, esto es una completa mentira, ¿no? Entonces lo platiqué con mi mejor amiga. De hecho, yo estudié medio año la universidad la licenciatura en una universidad privada y medio año me pasé a la universidad pública. Entonces, pues nos seguíamos, aunque no nos veíamos, nos seguíamos mandando mensaje. Entonces, en esa universidad privada yo ya había tenido una compañera que ya había estado embarazada y que su niño ya tenía como año y medio. Entonces recuerdo que me dijo, mira, no te preocupes, nos vemos tal día en el Zócalo. Yo soy de Puebla, entonces mi facultad quedaba en el Zócalo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Nos vemos en el Zócalo, no te preocupes. Voy yo y va esta chica que les digo que que ya había tenido su bebé. Y le dijo, ¿qué? Entonces recuerdo que nos vimos en el Zócalo, nos sentamos en una banquita y yo le empecé a contar a esta amiga que ya había estado embarazada todo lo que yo había visto y todo lo que yo había sentido. Entonces ella me dijo que cuando ella estaba también embarazada, bueno, cuando estaba en ver si estaba embarazada o no, se acercó a uno de nuestros maestros, que era psiquiatra y por lo tanto era médico general. Entonces le dijo, ¿sabe qué, profe? Pasa esto. Y que el profe le dijo, pues si tienes dudas, mejoraste un ultrasonido, lo que se ve no se juzga. Entonces me acuerdo que ella me dijo la misma frase y me dijo, Monse, si realmente estás embarazada, pues ve y hazte un ultrasonido y lo que se ve no se juzga y así te quitas esas ideas de la cabeza y si es alguna otra cosa, pues para que te empieces pues a checar si es, o sea, si es alguna otra enfermedad. Entonces recuerdo que en ese momento tomamos el camión de el Zócalo aquí a donde vivo y las tres buscamos lugares donde hicieran ultrasonidos. Recuerdo que en ese momento solamente llevaba 200 pesos, 250 y ellas llevaban creo que 50 pesos o 30 pesos así. El caso es que juntábamos como 350 pesos entre las tres, ni siquiera llegábamos a los 400. Entonces buscamos varios lugares, vimos varios lugares, pero obvio un ultrasonido está más de 400 pesos, ¿no? Y todavía depende pues cómo lo quieras, si lo quieres 3D, 2D y no sé, muchas cosas más. Entonces recuerdo que encontramos un lugar donde el ultrasonido estaba en 200 pesos. Entonces dije, no, pues perfecto, de aquí soy, de aquí me puedo hacer el ultrasonido y ya salgo de dudas de una vez. Además no vengo sola, vengo con mis amigas. Ese día era el último día de octubre. Y entonces al otro día, el 1 de noviembre, íbamos a ir, era puente festivo y habíamos quedado ir mi novio, mi cuñado, mi amiga, mi mejor amiga de la universidad y yo a ir a ver las ofrendas, porque en el Zócalo de Puebla hacen ¿cómo se llama? Un paseo de ofrendas. Entonces a mi novio le gusta mucho eso, el Día de Muertos. Entonces quedábamos que íbamos a ir al otro día. Entonces como una parte de mí decía que no estaba embarazada, pues yo estaba súper tranquila porque no estaba embarazada. Entonces recuerdo que llegamos al lugar donde estaban los ultrasonidos en 200 pesos. Y pagué y me dijo la chica, oye, pero tienes que tomar agua. Dice, pero creo que ya, o sea, ya era tarde porque me acuerdo que me dijo, tienes que venir ya con por lo menos un litro y medio de agua, de haber tomado agua. Hace media hora, 40 minutos, pero ya vamos a cerrar. Dice, cerramos en 10 minutos. Y le dije, no, sí, yo ya tomé mucha agua, cuando la realidad es que sí había tomado agua, pero no llegaba ni al litro. Que yo entré y recuerdo que ellas entraron conmigo y en efecto el radiólogo me dice, no puedo ver nada porque no has tomado la suficiente agua.
regresa mañana, sin problema vamos a abrir, entonces mañana te hago el ultrasonido. Yo le dije ok, entonces nos fuimos, mis amigas fueron respectivamente a su casa, yo me fui a la mía. Al otro día, les repito, era puente, entonces desde que me levanté, mi papá y así sabían que yo iba a ver a mi esposo, a Gabriel, porque nos íbamos a ir al Zócalo a recorrer las ofrendas. Entonces me acuerdo que en ese momento me tomé mucha agua, mucha agua, mucha agua. Entonces, donde me iban a hacer el ultrasonido era relativamente cerca de mi casa, como a unas 5 o 6 calles. Entonces me podía ir caminando. Pero como había tomado mucha agua, no podía ni dar un paso, porque me hacía pipí. Entonces lo que hice fue tomar una combi que me dejó ahí enfrente. Entonces por aquí entré, estaba también otra chica, salió la chica y por aquí luego me pasaron a mí, o sea, me reconocieron. No recuerdo si di un papelito de que ya había pagado o algo así, pero me reconocieron y pasé. Entonces ya el reloj, en ese momento iba yo sola. Sí, mi esposo no recuerdo que no pudo ir o no quiso ir, no me acuerdo por qué no fue, pero sí me acuerdo que estaba aquí en su casa porque era 1 de noviembre y quería poner la ofrenda y algo así. Entonces no quiso ir por esa misma razón. Fui yo sola. Recuerdo que el radiólogo me dijo, súbete a la camilla, me subí a la camilla. Luego como persona o mamá primeriza o mujer primeriza que te van a hacer un estudio de esos, pues nunca realmente ves la pantalla, pero no reconoces nada. Bueno, por lo menos yo en ese momento yo no reconocí nada. El que me dijo fue el radiólogo. Y recuerdo que pasó el aparatito más grande. Bueno, me echó gel y me dijo, está frío. Pasó el gel en el aparatito más grande. Y y en ese momento se movió, sacó otro aparatito más chiquito, o sea, como un conito más chiquito y lo pasó. Y me dijo, ¿quieres escuchar? Y le dije, ¿escuchar? Y me dice, sí, ¿quieres escuchar? Le dije, ok, ¿no? Y escucho, y yo a sorpresa era un latido, el latido de un corazón. Entonces en ese momento, no sé, no les voy a negar, en ese momento lloré, o sea, pum, me salió una lágrima, pero obviamente como estaba yo sola y estaba con una persona desconocida y no quería que viera que estaba muy nerviosa porque en evidencia no creía que estaba embarazada, lo empecé a mover y me dijo, no, está bien, mira, aquí está, o sea, cambió de aparatito, puso el más grande, y me dijo, mira, aquí está bien pegadito a tu matriz y de ahí no se va a despegar. Y le dije, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice, tienes de 6 a 7 semanas. O sea, en ese momento, no sé, de verdad, no, fue un shock muy importante para mí y a lo mejor yo hubiera preferido estar con una amiga o pues, con el papá de mi hijo. Pero le dijo, ¿qué? Me dijo, bueno, ya está todo, tiene la medida correcta por el tiempo que tienes, sus latidos se escucha bien. Yo te recomiendo que vayas con tu médico general, con tu ginecólogo para que te trate y te dé los medicamentos que necesitas, como ácido fólico y todo eso. Y le dijo, ok. Entonces ya salí y me dijo la chica, la recepcionista, ¿sabes qué? Puedes pasar al baño y ya sales y te doy tu impresión. Le dijo, ok. Pasé al baño y creo que ahí fue cuando me cayó el 20. Cuando dije, sí, estoy embarazada, pues afrontar las consecuencias de mis actos y ya no. Recuerdo que ahí salí del ultrasonido, tomé el camión y en el camión le hablé por teléfono a mi mejor amiga de la universidad, le conté, no recuerdo si lloré, pero creo que no. Simplemente estaba como muy nerviosa y muy angustiada de cómo le iba a decir a mis papás y principalmente cómo le iba a decir a mis papás y a mis suegros, cómo lo iban a tomar, ¿no? Entonces me acuerdo que ya llegué aquí, a, a, me acuerdo que llegué a la casa de mi novio, mi esposo, y ya no, le entré y luego, yo creo que por teléfono le marqué y le dije, ¿sabes qué? Sí, tengo tanto tiempo, pero ahorita que llegue a tu casa te cuento, ¿no? Entonces recuerdo que entramos y nos encontramos a su hermano, o sea, a mi cuñado, y mi esposo luego le dijo, tenemos que contarte algo.
Y nos dijo así como de, ¿no? Y le dije, sí, tenemos que contarte algo. Entonces en ese momento recuerdo que subimos los tres a su cuarto. Gabriel, mi esposo, nos sentamos y yo nos sentamos en su cama y mi cuñado del otro lado. Le enseñamos el ultrasonido y por obvias razones nos dijo así como de, ay, ¿esto qué es? Y yo le dije, pues es tu sobrino, ¿no? Entonces en ese momento me dijo, no, pues ¿qué van a hacer? Y nosotros así de, pues quién sabe. Recuerdo que me dijo así como de, no, ya le dijiste a tus papás. Y yo, no, no le he dicho a mis papás. Y obviamente me puse a llorar. Y ya recuerdo que de ahí nos dijo que pues que no nos preocupáramos, que si necesitábamos en algún momento de su apoyo, él nos los iba a brindar. Y ya de ahí nos fuimos a las ofrendas, por la misma razón de la impresión de la noticia. No, creo que ya ni fuimos a las ofrendas, nada más pasamos a comer pizza. Estuvimos ahí, tomamos pizza, yo platiqué con mi amiga y pues como que nos tranquilizamos un poco y nos venimos de regreso. Entonces quedamos que no íbamos a decir nada hasta que viéramos cómo íbamos a decirle a nuestros padres, ¿no? Principalmente. Recuerdo que a partir de ahí ya me cuidaba, o sea, que a partir de ese momento reaccioné, ¿no? Y, y la única opción era que el bebé naciera. En el transcurso del camino para ir a las ofrendas se mojó el ultrasonido porque era una hoja opalina la impresión. Entonces yo le dije a Gabriel, ¿sabes qué? Tengo que sacarme el ultrasonido porque con este ultrasonido no podemos llegar con nuestros papás. Entonces recuerdo que de ahí hablé con mi amiga, la que ya había tenido a su bebé. Me dijo que comprara ácido fólico, que comprara hierro, que me los tomara una vez al día, que empezara ya a medicarme. Y pues sí, yo lo empecé a hacer porque dije, no puede ser, o sea, casi un mes y medio y yo no comí bien. Yo no fui responsable y tampoco me daba miedo el hecho de que mi hijo tuviera o naciera con algún problema por mi responsabilidad, ¿no? Porque se supone que los primeros 3 meses son los más complicados. Hice ultrasonido. Primero les dijimos a mis suegros. A mí se me caía la cara de vergüenza. De verdad recuerdo que ni siquiera volteé a ver a mi suegra. O sea, simplemente le di el ultrasonido. Y sí nos dijo así de, ajá, ¿y esto qué es? ¿No? Y Gabriel le dijo así de, pues mamá, Monse está embarazada. Y sí, su mamá, de los dos, de mis suegros, yo creo que la que más enojó fue mi suegra. Mi suegro lo tomó como muy de, bueno, ya lo hicieron, ya no hay marcha atrás, ahora qué van a hacer, ¿no? Tienen que pensar en el qué van a hacer. Y mi suegra, no se vale, las cosas no eran así. Obvio, normal, lo que quieres es que tu hijo no cometa los mismos errores que tú, ¿no? Y lo digo porque tanto Gabriel como yo, nuestras madres se embarazaron siendo jóvenes, de 21 o 22 años. Entonces, ya habían pasado por esa experiencia, ya sabían pues con todo lo que conllevaba, ¿no? Entonces mi suegra sí se molestó, pero ya al final de ese día como que se tranquilizó un poquito. Nos dijeron que fuéramos con un doctor general que ellos conocían. Fuimos, me dijo lo mismo que, que el radiólogo, que estaba bien. Le enseñamos el ultrasonido, me mandó las vitaminas y ya. Entonces ahora faltaban mis papás. Y creo que a mis suegros se los dijimos un martes, y a mis papás se los íbamos a decir el viernes de esa misma semana. Pero en ese tiempo mi mamá tenía una papelería, donde yo recuerdo que llegué un día de la universidad, que no fui al servicio, salí temprano, no recuerdo, y estando en el mostrador de la papelería, yo saqué creo que mi botella de agua o algo así, y salieron las vitaminas. Y mi mamá se me quedó viendo y me dijo, ¿tú por qué estás tomando esas vitaminas? Y le dije, ya ves. Y me dice, no, ¿estás enferma? Y le digo, no. Y me dice, estás embarazada. Y en ese momento me puse a llorar. Yo creo que en ese momento, yo creo que mi mamá ya, como mamá, yo creo que te la sabes, o sea, como que es muy difícil, conoces a tus hijos y es muy difícil que te engañen, ¿no? Entonces yo recuerdo que ya mi mamá me dijo, estás embarazada, me dijo, ¿sabes qué? No te voy a regañar, no te voy a hacer sentir mal, porque el bebé no tiene la culpa, solo que las cosas no eran así, estás mal, lo mismo que yo ya sabía, ¿no? Yo te brindé mi confianza, no has terminado la universidad, Gabriel no tiene un trabajo estable, ¿cómo puede ser posible? Sí, le dije así como después, discúlpame, ¿no? O sea, de verdad, de corazón, discúlpame, pero pues ya está aquí.
Entonces le dije que Gabriel y yo habíamos planeado que, estoy segura que a mi suegro les dijimos el lunes y a mi mamá el miércoles de esa misma semana. Entonces, yo le dije, le digo, ¿sabes qué? Tanto Gabriel como yo queremos decirle a mi papá el viernes. Y me dijo, no, dame chance de que el jueves, que yo al rato le diga a mi papá, no recuerdo a qué iban a ir, pero iban a salir juntos en la noche. Dice, dame chance de que yo le diga a tu papá hoy o mañana. Y después ya viene Gabriel a hablar con él porque no sabemos cómo vaya a reaccionar tu papá. Mi papá también ya es una persona grande, entonces pues el riesgo de que se pusiera mal o se enojara mucho, no sé. Entonces mi mamá fue la que le habló con mi papá. Recuerdo que ese día en la noche mis hermanos también se enteraron. Obviamente mis hermanos, yo tengo 3 hermanos, uno más grande, uno más chico que yo y 2 más grandes. Entonces era como muy raro porque eran los hijos más grandes que ya habían terminado las licenciaturas, que ya estaban estudiando, ya estaban trabajando. Y cómo puede ser posible que ella, que ni siquiera había terminado la licenciatura, saliera con esto, ¿no? Entonces era como que no, ¿cómo puede ser posible? Te pasa, las cosas no son así, ¿qué van a hacer? Muchas cosas. Yo hablé con Gabriel y le dije, ¿sabes qué? Ya sabe mi mamá le va a decir a mi papá, deja que ver cómo se pone esto y yo te aviso qué día vienes tú y pues ya lo hablamos tú y yo con mi papá. Les digo que al viernes llegó Gabriel y obviamente hablamos con mi papá también por lo mismo estaba muy enojado. No nos dijo cosas feas ni cosas ni groserías ni nada, pero sí estaba muy enojado porque pues él decía que las cosas no eran así, que no eran las formas que nos hubiéramos esperado. Les repito, mi mamá y mi papá, pues mi mamá me tuvo joven, mi papá ya, yo soy hija de mi papá, pero ya es su segundo matrimonio. Entonces mi papá sí decía de no, las cosas no eran así, que no sé qué. Los primeros meses de mi embarazo, ese mes y medio para cumplir los 3 meses fueron complicados porque yo lloraba mucho, mucho. Porque no sé, sentía que las cosas, y en efecto, no, las cosas no tenían que haber sido de esa manera, porque les repito, no estábamos preparados ni emocionalmente ni económicamente. Teníamos muchos planes, muchas cosas por hacer, tanto uno como el otro, y no es que un hijo te los trunque, pero sí te los detiene, ¿no? Porque pasas a segundo término. El principal aquí es tu hijo. Entonces, pues ya fueron avanzando los meses. La verdad, mi embarazo fue muy tranquilo. Yo nunca tuve náuseas, nunca tuve mareos, nunca se me bajó nada. O sea, yo siempre estuve muy bien. A partir de ahí fui con mi médico de cabecera. Cada mes me hacía mi ultrasonido. Claro, eran momentos difíciles porque en ese momento Gabriel tuvo que buscar otro trabajo. Estuvo trabajando durante todo mi embarazo en una cafetería. Y entonces todas las propinas se juntaban para el parto, porque un embarazo tranquilo, de acuerdo a la salud, porque nunca me vi complicada de nada, pero emocionalmente sí fue un embarazo de muchos altibajos. A partir de mayo dejé de ir a la universidad, terminé mi cuatrimestre y a partir de ahí dejé de ir. Nació el niño, gracias a Dios nació bien. Sí me vi un poco complicada durante la cesárea, en el sentido de que la recuperación fue difícil. Han sido tiempos difíciles, sí, pero también han sido tiempos muy satisfactorios. Entonces, pues yo creo que hasta aquí la vamos a dejar. Esa fue mi experiencia de mi embarazo. Eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Te agradezco de corazón si llegaste hasta el final. Y suscríbete. Y cualquier cosa, cualquier duda, déjale en los comentarios y yo te la responderé. Muchas gracias y hasta la próxima.